El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Lo sube y baja de la economía y política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así va. Conciudadanos, bienvenidos nuevamente a su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente gracias a los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, nuestra bienvenida. Hace 46 años también se murió. Y Pinochet tampoco. No, tampoco. Eso ninguno vuelve. No vuelven. Mira, por más que los chillen y los lloren, no volverán. Hoy, Daniel, hoy 11 de septiembre también se cumplen 18 años del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York, el World Trade Center. Yo recuerdo eso, pero fresquito, vívido en la memoria, porque lo estaba contando un poco en Twitter. Yo no sé dónde estabas tú en aquel momento, pero yo tenía, ¿qué? 11 años, 12 años. Yo te puedo decir dónde estaba. Bueno, yo me recuerdo clarito que esa mañana, eso era todavía época vacacional, porque tú sabes que antes las clases comenzaban los 16 de septiembre, ¿no? O un poco más tarde incluso, a veces llegaban hasta octubre, los reinicios de clase. Yo estaba en la oficina, en una oficina de Parque Central, yo no sé si fue ahora de la torre que se quemó, porque en aquel momento todavía estaba en pie, pero no recuerdo cuál de las dos torres, pero en una oficina en Parque Central donde trabajaba. Y entonces yo estaba allí y veo por televisión todo el despliegue, la cosa, a media mañana, y yo digo, pero ¿esto qué es? ¿Una película? Cuando las torres ardiendo, el avión, yo lo vi el avión en vivo cuando se estrelló el segundo avión, y yo digo, ¿pero esto qué es? Y cuando se desplomó aquella torre, increíble, y lo que ha generado eso como impronta en la cultura norteamericana después de haber sucedido, ¿no? 18 años después del 11S. Daniel. Bueno, yo te digo que yo estaba en sexto semestre o por iniciar el séptimo semestre, ¿sí?, de mi carrera, mi penúltimo semestre de la carrera de estudios internacionales. Por supuesto, a partir de ese momento, todo lo que a mí me habían enseñado tomó una nueva dimensión. Y a partir de ese momento la orientación de la carrera que teníamos empezó a cambiar, porque fíjate este punto, yo estaba, lo que son las cosas, ¿no?, lo que es la historia. ¿Sabes cómo me enteré yo de los atentados? ¿Cómo? Porque yo estaba en ese momento escuchando Golpe a Golpe. Imagínate tú. Yo escuchaba todos los días Golpe a Golpe, estaba de vacaciones, escuchaba todos los días Golpe a Golpe, y nuestro querido amigo, que seguramente nos está escuchando, porque siempre nos manda su saludo por allí, Roberto Giusti, sí, indicó, acaba de haber un atentado, y a partir de ese momento RCR se conectó con la información de los canales internacionales, de las emisoras internacionales, y a partir de aquello todo cambió. Mira, tú sabes, Neomar, que para el momento en que eso ocurrió, en las escuelas de estudios internacionales y en los centros de relaciones internacionales del mundo, se pensaba, había una corriente muy fuerte que se ataba a la tesis de aquel historiador que hablaba del fin de la historia. Fukuyama. Asumían que en efecto, tal como Fukuyama decía, al haberse terminado la confrontación entre el mundo democrático, decía él, y las dictaduras comunistas representadas y encabezadas por la Unión Soviética, ya la historia se había acabado, ya Occidente ganó, el modelo de la democracia liberal ganó, el comunismo fue derrotado, y por lo tanto aquí lo que viene es, bueno,
Se acabó la historia. Tal fue y esa era una tesis que era, yo recuerdo cuando yo entré a la universidad, que entré en el año 98, estábamos todavía, los centros académicos de relaciones internacionales, estaban todavía en la revisión de los efectos de la finalización de la Guerra Fría, de la caída de la Unión Soviética, de la reunificación alemana, de la construcción de la Unión Europea, de la puesta en vigencia del euro. En eso estábamos. Cuando sale esa tesis de Fukuyama, se asumió, qué decir, muchísima gente asumió que eso era así. Y tal fue el impacto. Y no fue nada más el tema de la Torre Gemela. Fueron los atentados del 11 de septiembre. Porque fueron 2 aviones contra las Torres Gemelas, fue un avión contra el Pentágono, sí, y un cuarto avión que no llegó a su objetivo, y que todo parece indicar, y se ha especulado, en algún momento se desclasificarán esos informes, que ese avión iba dirigido a la Casa Blanca. Así es. Y hay cierta leyenda urbana que dice que los pasajeros, estando conscientes de lo que había pasado con las otras aeronaves y estando conscientes de lo que iba a pasar con esa, y que tomaron el control del avión, y el avión al final se estrelló. Yo eso no lo creo. Yo estoy casi convencido que ese avión fue derribado. Lo que pasa es que evidentemente reconocerlo va a ser una cosa muy difícil. Pero quién sabe, de repente sí, habrá que ver cuando se desclasifiquen los documentos. Cuando ocurren estos eventos, ahí entonces tiene que salir Fukuyama a replantear el asunto. Y tienen que salir todos aquellos, tienen que salir todos los estudiosos, tiene que salir Toffler, tiene que salir el otro, tiene que salir Huntington, tiene que salir Samuelson, tiene que salir los grandes economistas que habían evaluado hasta aquel momento que el mundo iba hacia un destino feliz, inexorable, porque se había acabado el gran enemigo chimbo que era el comunismo, y salió el enemigo islámico. Sí. Y entonces la historia no se acaba. Las historias no se acaban, y eso queda hoy entonces ahora, perfectamente yo claro. te digo que yo he leído este planteamiento, yo creo que yo leí el libro alguna vez, o por lo menos, sí, yo leí el libro completo, creo, en algunos. En mi tiempo era obligatoria lectura. Que ese libro lo volvió a poner de moda, por cierto. Chávez, cuando empezaba a hablar del libro y no sabía nada de qué estaba hablando, pero Chávez lo citaba cada rato para repudiarlo. Pero yo ese libro lo leí. Yo creo que Chávez lo contrataban las editoriales, para promoverla, ¿verdad? Por oposición. Sí, que Chávez se la pasaba recomendando libros que él no leía. No, unos tratados, unas cosas. Y los libros entonces se pegaban, salía la gente a leer. Sí. Desde el oráculo del guerrero hasta las venas abiertas de América Latina. Así es, una cantidad. Bueno, el fin de la historia de Fukuyama. Yo leí ese libro, Daniel, y yo te digo que yo suscribí el planteamiento. Claro, yo era muy muchacho y todavía creo que no tengo dotes intelectuales para suscribir o no suscribir el planteamiento, pero a mí me simpatizaba la tesis. Porque, ¿por qué? ¿Cuál era el argumento principal? Que dado que la historia es, y esto en términos marxistas, es el reflejo de una contradicción permanente entre al menos 2 fuerzas que pugnan por imponerse la una a la otra, y en este caso son fuerzas político-económicas que son, por una parte, una tradición liberal vinculada con el capitalismo y economía, y la otra, una tradición comunista vinculada con la represión o con la centralización del poder político. Había caído con el muro de Berlín y con el colapso de la Unión Soviética una de esas fuerzas, y que al desaparecer una de las fuerzas pugnantes, la otra no tenía con quién pelear, pues hacía boxeo de sombra. Y entonces, en ese entendido de cosas, la historia había dejado de existir, porque la historia de los últimos, por lo menos 100 años, por no decir 150, había sido la lucha entre estos 2 sistemas. ¿Qué sucede? Lo que tú estás diciendo, Daniel, que es que en el medio se imponen otras pugnas que no tienen que ver solamente con cómo resolver el proceso económico en las sociedades o cómo es el mejor modo de organizar políticamente las sociedades, sino que está el tema cultural y está el tema religioso. Y entonces está el tema además, y esto involucra las tesis de Huntington, de las distintas civilizaciones, que no son una, no son muchísimas. Y entonces está una civilización, o está una parte del mundo, porque tiene ubicación geográfica también bien definida,
que no admite al menos una parte de esa cultura, que la otra parte exista. Y estamos hablando de Occidente básicamente pugnando con sectores del Medio Oriente. Y eso es lo que tenemos nosotros todavía hasta este momento. Fíjense ustedes en qué tema anda Europa y cuáles son los problemas de Europa. Bueno, allí está ese tema no resuelto. Entonces, si lo planteas así, si la historia sale de la confrontación capitalismo, por englobarlo mucho, estamos apurando mucho el análisis, pero capitalismo, socialismo, para meterlo en un tema de Occidente versus lo que no es Occidente, porque a veces ni siquiera es que es solo Medio Oriente, hay fuerzas que están en Occidente que son antioccidentales, y por Occidente se entiende una tradición que sí tiene expresión mucho en el cristianismo, pero que no solamente tiene que ver con el cristianismo, pero que sí tiene que ver con el liberalismo político, con el liberalismo económico, con la democracia como método político para arbitrar a las sociedades. Eso está presente. O sea, hay países donde eso no es admitido y de hecho se quiere eliminar eso. Y eso es lo que dejó claro este hecho, este hito, porque es un hito en la historia, del 11 de septiembre del 2001 que nosotros estamos comentando el día de hoy. Por cierto, tú hablabas de las teorías de la conspiración, Daniel. Hay muchísimas. Hay unas que incluso parten en el hecho más descabellado, que yo no lo creo, que es que todo esto lo provocó Bush porque era una expresión de los neoconservadores de los Estados Unidos que querían reafirmar su predominio, no solamente el resto del Partido Republicano de Estados Unidos, sino porque son una corriente que pretende la dominación mundial, imagínese usted, y se fabricó de manera radical el 11 de septiembre, y que eso nunca ocurrió, que si ocurrió, lo hizo la propia administración de la Casa Blanca que entonces regentaba George W. Bush. Imagínense ustedes. Eso lo llegué a escuchar yo incluso. Yo recuerdo que hizo muchísimos programas de eso, Carlos Sicilia. Carlos Sicilia estaba planteado en esa tesis, que por cierto la vi hace algún tiempo acá que vino el emisor, pero yo recuerdo que él tenía un programa en aquella época y él a cada rato era con él. Claro, porque Carlos Sicilia estaba, lo que exponía eran las teorías de conspiración que planteaban, y saludos a Carlos, que es oyente de este programa. Sí, de esta emisora. Que era el planteamiento con respecto a eso que llaman el Deep State, el estado profundo, que es una cosa como oculta que mueve los hilos y que tiene mucha gente que sigue esa tendencia, desde decir que a Kennedy lo mató el guardaespaldas que estaba detrás, a decir que bueno, que todo lo que significó la muerte de Martin Luther King y la muerte de Robert Kennedy, y de cómo a Kennedy lo matan en Texas y el vicepresidente era de Texas. O sea, todas esas teorías de la conspiración en los Estados Unidos son súper fructíferas. Siempre hay una doctrina una teoría de la conspiración. Ahora, fíjate, dos temas importantes. Tal día como hoy, el mismo 2001, el 11 de septiembre del 2001, en Washington se estaba discutiendo y se aprobó la Carta Democrática Interamericana en el seno de la OEA. Segundo punto, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, México, en voz de su presidente Vicente Fox, en la reunión que se hizo de la OEA con motivo de la grave situación que se había vivido, Vicente Fox, a nombre de México, convocó al órgano de consulta del TIAR, porque se consideraba en aquel entonces que la agresión entraba dentro de lo que planteaba el TIAR. La agresión a uno de los países miembros por parte de un país o de una fuerza extranjera, regular o irregular, que pusiera en riesgo al resto del continente. Eso ocurrió en aquel entonces. Vamos a ir al corte y al regreso vamos a conversar con el ex canciller Armando Durán, precisamente sobre la discusión que se ha dado hoy en la Organización de Estados Americanos, porque seguramente en la conversación que tengamos con Armando Durán podemos entender un poco más por dónde va esto en la diplomacia internacional, si se están tomando en serio o no el tema Venezuela, y si esto de barco va enrumbado hacia una salida más drástica que las negociaciones que hemos visto hasta entonces. Vamos al corte de mar. Así es, vamos a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales.
En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. El helado de Amarena combina el más cremoso y delicioso mantecado con la frescura del sabor de las cerezas. Imperdible. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Armando Durán, ex canciller, ex ministro del despacho de la presidencia, además en este país, en Venezuela. Armando, bienvenido nuevamente. Bueno, buenas tardes, un placer. Se les oye muy mal, muy débil, ¿eh? Vamos a reconectar con Armando, a ver si podemos reconectar allí la comunicación. Estas cosas, ¿no? ¿Qué pasan, Daniel? La CanTV está trabajando a millón con nosotros. La CanTV está fajada en sabotearnos, pero nosotros seguimos aquí. Chávez no, porque se murió. Eso se lo recuerdo a cada rato, para que cojan mínimo. Bueno, ya vamos a reconectar con el canciller Armando Durán. Para hacer un poco el resumen, debemos decir que a nuestra audiencia, que el día de hoy en el Consejo Permanente de la OEA se discutió la propuesta de reingreso de Venezuela a el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, punto que fue aprobado, y además de eso se discutió la convocatoria al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, para que en un término perentorio que no vaya más allá de la segunda quincena del mes de septiembre, se discuta cuáles son las opciones de seguridad y cuál es el tema de amenaza a la seguridad regional que se vive a raíz de la situación en Venezuela. Tenemos nuevamente Daniel Armando en línea. Tenemos a Armando Durán en línea. Armando, bienvenido. No lo tenemos, no, perdimos allí. Estamos allí dando vueltas para resolver. Sí, decías, Daniel, que efectivamente una votación con 12 votos a favor, 5 abstenciones y una ausencia de estos son 18, ¿no? 18, 19 miembros que integran los países suscriptores del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Tenemos nuevamente a Armando. Armando, te damos la bienvenida nuevamente. Y muchas gracias. Ahora sí los oigo bien. Qué bueno. Siempre un placer saludarlos. No, para nosotros. Armando, ¿qué se puede sacar como lectura luego de esta votación donde efectivamente Venezuela y el asunto del TIAR han sido puestos en la palestra, donde lo que uno tiene entendido es que esto va a una etapa donde deben reunirse los cancilleres en la OEA nuevamente aproximadamente? Y el órgano, lo que se aprobó fue convocar al órgano de consulta. Así es. ¿Y qué podemos esperar después de eso, Armando? ¿Qué viene después? Bueno, depende de las ilusiones que se haga la gente. Ajá. Creo que el tema del TIAR, hablamos alguna vez de esto. Claro. Sí. Se ha malinterpretado. El TIAR fue un acuerdo impuesto por la Guerra Fría inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en el año 47 por Estados Unidos para generar un mecanismo de defensa frente a una posible incursión soviética en medio de esta situación compleja que se llamó la Guerra Fría. Y de ahí surgió, eso fue en el 47, y entonces de ahí salió la OEA como brazo político del TIAR. Pero el objetivo inicial de toda esta alianza hemisférica era el acuerdo militar de asistencia recíproca de carácter militar. Pero esto quedó simplemente en nada. Desde el año 47 para acá,
jamás se ha... Bueno, una vez un país miembro, Argentina, invocó el TIAR con motivo de la incidencia de lo que terminó siendo la Guerra de las Malvinas, y que por supuesto fue denegada, fue rechazada, porque eso era en caso, y lo dice muy bien, en caso de que una nación miembro del tratado sea víctima de una agresión de un tercer país, que no era el caso, al contrario, era el momento que utilizó Estados Unidos, que además sus intereses en el momento eran mucho más cercanos a Gran Bretaña, país miembro de la OTAN, que a la dictadura militar argentina en una América Latina muy devaluada. Fue el argumento que se empleó. La Argentina militarista del general Gualtieri no había sido agredida por Inglaterra, sino en todo caso era al revés. Las Malvinas era británica y fue la Armada y el ejército argentino quien agredió a Gran Bretaña. Pero en fin, esa es una formalidad. Lo cierto es, y fíjate que tanto Elliot Abrams hace un par de días como el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Trujillo, ambos han aclarado que no está contemplada una acción militar en el caso de Venezuela. Es decir, esa es una ilusión que se ha hecho, una fantasía. En ningún caso estaba planteado, ni con TIAR ni sin TIAR, una intervención militar en Venezuela. Está planteada el desarrollo de una serie de mecanismos de presión para acorralar o para aislar al gobierno de Nicolás Maduro. Pero hasta ahí llega la cuestión. Esto es importante, creo yo, porque ya hay un órgano perfectamente establecido, no es un órgano ad hoc como puede ser el Grupo de Río o qué sé yo, ni tampoco la OEA, que no tiene realmente poder efectivo de actuar, sino algo como el tratado del TIAR, que sí permite que ese órgano de consulta tome medidas concretas con respecto al tema, que no tienen, y repito, no tienen por qué ser, ni creo que serán, y no los contempla bajo ningún concepto ninguna nación del norte, del centro o de Sudamérica, la acción militar en Venezuela. Ahora, Armando, hay pareciera, ¿no?, que de alguna manera el gobierno interino, vistas las situaciones que se están viviendo y vistas las derivas en las que se cae siempre en función de la propaganda, porque hay muchísima propaganda en todo. Básicamente lo que hay es propaganda. Exactamente. Entonces, el asunto es, ¿por qué no se le explica a la gente seriamente todo esto? ¿Por qué esperan que la deriva de los acontecimientos sean lo que le hagan saber a la gente que sí, que el cese de la usurpación no se va a dar este año, que sí, que este es un proceso muy largo, que sí, que no hay intervención a la vista? ¿Por qué no se le habla a la gente con sinceridad, Armando? No, se les habla al revés, se les habla y se abre la posibilidad de una acción militar continental. En fin... imposible, o sea, eso lo saben todos los dirigentes políticos de Venezuela y de cualquier parte de América Latina y de Norteamérica, que eso no es posible. No fue posible ni siquiera en el caso cubano en plena Guerra Fría, ni siquiera cuando vaya de cochino, ni siquiera cuando la crisis de los cohetes. Es decir, esto no es así. No, la época aquella de intervenir en la isla de Granada, como hizo el gobierno de Estados Unidos, o la extracción, pues, como hicieron con Noriega en Panamá, no se puede hacer hoy en día en América Latina y mucho menos en un país como Venezuela, ¿no? Ahora, es curioso, Armando, es curioso que esto del TIAR suba el volumen luego de que el fin de semana ha subido el volumen también el asunto FARC, ¿no? Y entonces aquí entramos en el caso colombiano, y el caso colombiano es que el día de hoy Carlos Holmes Trujillo, ahí mismo en la OEA, casi que pone a Maduro de guerrillero, pues dice mi hermano. Sí, por supuesto. Entonces, por supuesto. ¿Tiene alguna vinculación esto? Hombre, seguramente, claro, porque es que, claro, la respuesta del régimen venezolano a la postura firme del presidente Duque fue la reactivación de esta disidencia de la FARC. Pero fíjate tú que ayer hay la declaración de Elliot Abrams, que ocupa ahora realmente el espacio que compartía con Bolton, y que había discrepancias serias entre los dos, pero que ahora se clarifica en el caso de Venezuela, como aclaró ayer también precisamente, o por lo menos lo leí yo esta mañana, de modo que no sé si fue hoy, esta mañana temprano, fue ayer o anoche, que lo declaró, que no está contemplada una acción militar en Venezuela. Ahora, también advirtió que una acción militar de Venezuela en Colombia provocaría la inmediata
solidaridad militar de Estados Unidos con Colombia. Ujú. También, De modo que sí. es una advertencia al gobierno y por eso el presidente Duque advirtió también que él no va a movilizar ningún elemento militar a la frontera como respuesta a la movilización de los 3.000 efectivos militares que ha movilizado Maduro hacia la frontera, ¿no? Sí. Ahora, Armando, hay algo puesto sobre la mesa. La intervención, tenemos que hacer un corte, pero al regreso quisiéramos conversar de esto, porque la intervención del canciller Holmes fue dura. Muy dura. De alguna manera, yo siento, estudiando el asunto, que no se puede catalogar prácticamente de terrorista a un gobierno el día de hoy para mañana salir a negociar y abrazarse con él. Aquí pareciera que sí, que en el caso por lo menos de la diplomacia colombiana han llegado a un punto de no retorno con respecto a la tolerancia al régimen de Maduro. Vamos a ir a un corte, Armando, y al regreso conversamos de eso, ¿te parece? Es que lo del TIAR, además lo del TIAR entierra ya definitivamente el diálogo Oslo-Barbados. Bueno, exacto, vamos a ver, exacto. vamos a ver. Vamos al corte y al regreso venimos con eso. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. No dejes que tu mascota se muera de hambre. Con tuplata.com.be ahora puedes traer el alimento para tu perro o gato directamente desde los Estados Unidos hasta la puerta de tu casa. Pedigree, Dog Chow, Cat Chow y muchas más. Las mejores marcas de comida para mascotas la consigues en tuplata.com.be. Te ahorras un montón y el precio incluye el envío. Contáctalos por el 0424-116-5774. Tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Decía Armando Durán en el corte anterior frente a una pregunta de Daniel Lara que en su opinión ya la aprobación de la reunión de cancilleres en el contexto del TIAR y el caso de Venezuela tiene que enterrar el escenario de Oslo y Barbados, y esto viene complementado con la declaración de el canciller colombiano Holmes Trujillo, que dice que básicamente Nicolás Maduro lo que se ha puesto es a colaborar con la guerrilla y que la guerrilla es un problema serio para Colombia y para Venezuela en estos momentos. ¿Por qué decías esto, Armando? ¿Por qué te sugiere todo este entorno de cosas? Por lo mismo que decías tú, cuesta mucho trabajo pensar que en el medio de tú sabes, cambio, porque es un cambio cualitativo de importancia lo de la aprobación de la OEA hoy, de la aprobación de hoy, además por la votación. Hubo 5 abstenciones y una ausencia, pero no hubo ningún voto en contra. Así es. Que eso es importante, que hasta ahora no se había logrado en el caso de Venezuela ninguna aprobación de esa magnitud. Aquí es prácticamente unánime. Casi. Sí, eso
pero ya de alguna manera, 20 años después, valga decir, pareciera que el continente llegó a la conclusión, en efecto, que ya no solamente es que es una dictadura, sino que es una asociación criminal en el poder. Después Bueno, de eso, lo que entonces, ¿qué viene? independientemente, y eso no unos gobiernos lo pensarán y otros no, pero lo que sí no cabe la menor duda es que tanto en América Latina como en Europa hay conciencia plena de que la situación venezolana es insostenible. Y que esta situación insostenible, después de lo de hoy en la OEA, no se puede resolver. Ya era dudoso de que se pudiera resolver por la vía del diálogo, como quedó demostrado con la interrupción en Barbados el mes pasado de la ronda de conversaciones estas infructuosas, inevitablemente infructuosas, históricamente infructuosas. Pero en fin, hay que alimentar la esperanza de alguna gente que cree todavía en esto, y sobre todo los partidos del 4B, que son los que en definitiva dominan la situación política de Venezuela. Pero en fin, esta es una situación nueva y en la cual realmente sale, yo creo, mal parado el régimen venezolano, a pesar de que la destitución violenta del señor Bolton podía en un primer momento ser percibida por el gobierno venezolano como un punto favorable, ¿no? Armando, cuando uno ve la resolución final del día de hoy en la OEA, hay un hecho que marca la resolución final, es que se trató de enmendar la resolución, y esto está dado por el mismo hecho de que si usted lee el cuerpo de completo de lo que es el TIARC y los puntos que plantea, hay suficiente ambigüedad en cuanto a los métodos para procurar la paz y la protección de los territorios que se supone están dispuestos a protegerse, en el caso de América, ¿no? Porque allí hay una ambigüedad. ¿Y por qué hablo de ambigüedad, Armando? Tú mismo lo has dicho muy bien arrancando el programa, que es que allí se habla, sí, de que puede haber una respuesta militar, pero también se habla, yo he leído en los postulados del TIAR, que se habla de emplazar a las partes en conflicto a que entablen procesos de negociación para suspender las hostilidades y lograr puntos de resolución conjunta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que ahí se habla de negociación también, no es solamente... Sí, pero no negociación interna como Barbados. No, una cosa distinta. Esto es entre dos países que en un conflicto prácticamente bélico. Pero... que no es la situación de Venezuela. Claro, pero no, porque estamos hablando, y ahí está el punto interesante, que esto es una fuerza irregular, si hablamos de la FARC o si hablamos de un caso interno, como el caso venezolano, que no plantea una situación entre dos países o dos estados, mejor dicho. Para nada. Ahora, además, las FARC son desde los años 60. Sí. Es una institución casi tan sólida como el Partido Liberal o el Partido Conservador. Armando, pero que lo que me llama la atención es que de la resolución final se trata de enmendar la resolución, y un grupo de países pequeños, entre los que destaca, mírate tú la cosa, Chile, Perú y Costa Rica, claro, que uno tiende a pensar aliados incondicionales de Venezuela, quieren hacer énfasis en el hecho de que se excluya la opción militar, que como tú has dicho, no es que esté ya presentada sobre la mesa como la primera, de hecho quizás es la última, pero ellos quieren hacer mucho énfasis en la resolución final, y al final eso no se incorpora en la resolución final, se deja abierto, ¿no? O sea, porque es que ningún país, ningún gobierno de América Latina, a no ser quizás, bueno, ni siquiera Colombia, y por supuesto tampoco menos Brasil, están dispuestos a participar o respaldar en una acción militar colectiva contra algún país miembro, o en algún país miembro de la OEA o geográficamente latinoamericano. Eso no está. Y entonces lo que hacen Costa Rica y Chile, sobre todo Costa Rica y Chile, que son países institucionalmente muy duros, muy firmes en eso, es que no quieren nada de eso, pero además los demás países tampoco quieren verse en ese espejo. Es decir, si hoy aprueban una acción colectiva contra el gobierno venezolano, pues mañana pueden aprobar también una contra mí. Entonces cada quien se cura. Acuérdate aquello de que cuando veas la barba por las tuyas al remojar, ¿no? El asunto termina entonces en la siguiente pregunta, Armando. ¿Hasta dónde está dispuesto a tolerar el continente? Porque aquí lo que se está, así como nosotros nos cansamos de decir que la situación que se vive en Venezuela es inédita en nuestra historia, también es inédita, obviamente, en la historia de América Latina. Por supuesto, nunca ha habido una intervención multilateral de los países de América Latina contra otro país, pero el rumbo que llevan las cosas en Venezuela y el análisis que los mismos diplomáticos representantes de América Latina han hecho el día de hoy indican que en algún momento algo tendrán que hacer más allá de la diplomacia. Pues no sé, francamente no lo sé. Yo soy muy incrédulo en materia en estas materias, ¿no?
Pero fíjate tú cómo la declaración de Abrams de respaldo al gobierno colombiano en caso de que haya una agresión militar de Venezuela, ya oficial de Venezuela, no de una guerrilla amparada por Venezuela, sino de Venezuela en Colombia. Pero no se habla de la guerrilla, no se habla de una intervención en el caso de la FARC. Ni siquiera cuando la FARC era la FARC intervino Estados Unidos. Se llegó al caso de, la asesoría y el Plan Colombia y todo aquello, pero de ahí no pasó. De modo que, cuidado, la ambigüedad que decía, no es que sea una ambigüedad en este caso. La ambigüedad es una característica esencial de la diplomacia. La diplomacia es negociación por definición y la política también es negociación por definición. De modo que los políticos y los diplomáticos, pues evidentemente, a no ser que sean halcones feroces, desechan cualquier opción que no sea la de la negociación y los acuerdos. En todo caso... Armando, discúlpame, Neomar. ¿Podrías ilustrarnos cómo hace los Estados Unidos cuando va a tomar una decisión unilateral? Que tú recuerdes en tu tiempo de canciller, ¿los Estados Unidos simplemente actúa o da algunas explicaciones a algunos para que sepan por dónde va? Bueno, hay dos. En América Latina hay tres invasiones directas recientes. La de Johnson en República Dominicana, recuerdan, ¿no? Sí, claro. Luego la extracción por la fuerza del señor Noriega y la invasión de Grenada. Y esas fueron decisiones unilaterales. Cuando en una época en que nadie se iba a poner al tema en República Dominicana, había prácticamente una guerra civil desatada por el coronel Cabaño, ¿te acuerdas? Y luego, lo de Noriega ya llegó a unos extremos realmente escandalosos. Y sobre todo, en el caso de Noriega, no olvidemos nunca que Noriega fue un agente de el Bush papá, cuando el Bush papá era director de la CIA. Entonces, esto lo complicó todo muchísimo más, ¿no? Pero muchísimo más. Sí. Pero lo pregunto, Armando, porque a veces uno siente que lo que hace públicamente los Estados Unidos a través de su diplomacia no necesariamente anuncia ciertas cosas, pero también cuando digo que no anuncia ciertas cosas no me refiero a que anuncien una intervención, sino que anuncien o la acción que realicen sea simplemente desmontar todo, porque cuando han dicho que están todas las opciones sobre la mesa, se refieren a las buenas. Eso quiere y las decir que que no no hay nos gustan ninguna. También. Cuando pones todas sobre la mesa es que son todas, es decir, incluso de no hacer nada. Exacto. Fíjate tú una cosa es intervenir en América Latina y otra cosa es intervenir en el resto del mundo. La guerra del Bush papá, por ejemplo, en el caso de Irak, se armó a través de una alianza internacional inmensa frente a una agresión obvia del gobierno de Saddam Hussein en Kuwait, y era inadmisible. La segunda, la del Bush hijo, ya no tuvo ese respaldo porque era prácticamente una acción unilateral solo apoyada prácticamente por Gran Bretaña con el coletazo de Aznar de su asociación con Estados Unidos, el presidente del gobierno español. Pero el resto del mundo se mantuvo al margen de la acción militar en la Segunda Guerra del Golfo. Ahora, en el caso de América Latina, no. Estados Unidos, históricamente, América Latina es el traspatio, ¿no? Armando, ya finalmente, dos cosas. Tú ves determinado, y lo digo por los números, ¿no? Y desde la semana pasada lo hemos visto, después de que salieron Santrich e Iván Márquez dicen que van a volver al monte. Uno no sabe si es al monte venezolano, colombiano, o esa porosa frontera colombiana. No creo que estén en Colombia, ¿eh? Bueno. ¿Tú ves determinado a Duque a finiquitar el asuntico con la FARC o esto va a tener para rato contexto? No, eso tiene para rato. Eso va para rato. Esto va para rato. Y lo otro es lo de Bolton. Eso es un gesto más de Donald Trump. Ahí había diferencias profundas. ¿Qué ves tú de diferencias John Bolton? Profundas en que se incluye Venezuela, pero no ese fue el caso. Hay dos temas que son mucho más importantes para el presidente Trump, que es Irán y es los talibanes. Está prevista una reunión en Estados Unidos del gobierno de los Estados Unidos con una delegación de los talibanes para tratar de llegar a unos acuerdos en Afganistán, porque eso es la guerra más larga, yo creo,
desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo no creo que ha habido una guerra como esa, porque empezó con la invasión soviética y no han parado. Pero te quiero decir, a eso se oponía abiertamente el señor Bolton. Y al tema de la apertura con Irán y de llegar a un acuerdo con Irán también se oponía. Y por supuesto, Bolton era partidario de unas acciones de mucha mayor fuerza, no sé si militares o no, pero de alguna fuerza en el caso de Venezuela, cosa que el señor Trump no está dispuesto tampoco a hacer. De modo que, pero yo creo que lo determinante, la causa eficiente, como diría Aristóteles, en estos casos fue el tema Irán y Afganistán. No, y que no ha tenido, la política de Bolton no ha tenido, no en Venezuela ni en América Latina, en todo el mundo no ha tenido todavía un logro importante, una victoria importante Trump en el contexto. Es que son unos halcones feroces, ¿no? Sí, y Trump es halcón, pero no es un halcón tan feroz. No es un halcón bebé. Halcón racional. Este es un halcón irracional. Al parecer, Armando, ya para despedirnos, aquella frase de Mao de los tigres de papel, ¿se habrá convertido estos halcones en halcones de papel? Más o menos, por lo menos algunos, estos que vociferan tanto. Acuérdate también que sin tener que recurrir a Mao, acuérdate que nosotros tenemos un dicho hispánico o hispano muy parecido, que el perro que ladra no muerde. Armando, gracias por atendernos esta tarde, Armando, un gran abrazo. Gracias a ustedes, un gran saludo. Armando Durán, ex canciller. Armando Durán, ex canciller venezolano y gran amigo nuestro que siempre nos ayuda a poner los puntos sobre las IES cuando del análisis de las cosas que ocurren en América Latina lo amerita. Vamos a ir a un corte comercial y al regreso venimos con la participación de ustedes a través de las redes sociales. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura. Tratado es lo suficiente. Te vas a sentar una buena tarde a las 4 de la tarde a escuchar Y Así Nos Va a tomar café y mientras tanto vas a negociar con Iván Márquez y con Santrich y con el otro. Miren, no dejen el negocio de la droga. Miren, no dejen de meterse en territorio venezolano y listo, somos felices y comimos perdices. Eso es lo que yo creo. Pero hay que documentarse porque hay gente que automaticotear, no, ya mañana vienen y ya estamos listos. Eso no es así. Mira, yo voy a leer algunos mensajes y luego voy a hacer unas consideraciones a propósito de lo que ha dicho anteriormente a la discusión de hoy. El gobierno interino no tiene ni siquiera un ministro de la defensa porque hasta eso se han negado a nombrar. No tienen ni siquiera agregados militares. Usted, señor Gustavo Tarre, no tiene un representante en el Comité Interamericano de Defensa que también depende de la OEA. Entonces, eso de decir, no descartamos el uso de la fuerza, ¿usted está hablando a nombre de quién? ¿Cuál fuerza tiene usted? ¿O es que acaso usted no nos enteramos? Usted resulta ser que es Eisenhower. Porque que yo sepa, el señor Gustavo Tarre toda la vida ha sido un dirigente político, parlamentario y todo lo demás. Pero que yo sepa, el señor no tiene debajo de su cama unos soldados esperando para salir a actuar en cualquier sitio. Entonces, esto de alimentar, y me van a disculpar la expresión, de alimentar la paja, diciéndole a la gente lo que la gente quiere oír, porque todo esto se trata de propaganda, de salvar la cara, porque ya no... De América, los métodos son demasiado amplios. En 2019. Bueno, pero... Septiembre. Pero si es que la sopa instantánea la vendió hasta Bolton, Daniel, que le dijo a Trump... Ya Bolton lo acaba de votar. ¿Cuándo vamos a votar nosotros los que vendieron estas soluciones? ¿Cuándo van a votar Rabel? Con su política informativa nefasta. Nos vamos. Utilizando la para repetir estupideces que no tienen asidero. Vamos a despedirnos. Entonces, que hay gente que dejó de ser periodista para pasar a ser propagandista. Hay que poner las cosas en su sitio, ¿vale? Ya basta de engañar a la gente. Ya basta de venderles espejitos a la gente. Ya basta de venderles titulares y de venderles con esto, porque tienen 2 millones de seguidores en Instagram. Y entonces, ay, mis amores, hola mundo. Ya mi fuerte me dice que ya todo está listo. Hay que dejar la ridiculez. Hay que dejar la ridiculez. Aquí no se trata de ganar seguidores en las redes sociales. Aquí se trata de liberar a la nación. Y la nación no se libera montando videitos y estupideces en Instagram. Aquí usted no puede salir a decir en las redes sociales que no se descarte el uso de la fuerza cuando usted no tiene ni una china en la peinadura guardada. Bueno, Daniel, de 24 a 48.
El que entendió, entendió. Bueno, por Dios, el que entendió, entendió. Nos vamos. No, y la ayuda humanitaria va sí o sí. Bueno, imagínate tú. Nos vamos por el día de hoy y volveremos. Pero Chávez no vuelve, chicos. Volveremos, Dios mediante, mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo.